Tenemos la continuación más profunda, más importante, más contundente sobre el tema de la descalificación. Recordando brevísimamente lo que es la descalificación, es una respuesta incoherente, una respuesta incongruente que hiere gravemente a la persona, desde una leve herida hasta graves consecuencias, con nuestro lenguaje corporal, nuestras palabras, nuestros juicios, nuestras actitudes y nuestras decisiones. De tal manera que la persona descalificada se siente humillada. Sí estoy grabando, te pregunta alguien. Estoy grabando tanto en mi celular como en el chat en el que están todos ustedes, porque es un video que pienso compartir mañana por su enorme importancia para seguir educándonos y reeducándonos en un tema tan crucial como es este de la descalificación, acerca del cual ahora vamos a ver sus consecuencias. Sin embargo, hay algo que quiero añadir, y esto lo hago a petición de varias personas que me consultaron durante la semana y me preguntaron: oye, Juan Bosco, o bien, oiga, doctor Abascal, dependiendo de cómo se dirijan a mí, ¿no? Siempre me agrada muchísimo más el Juan Bosco que cualquier otra manera de abordarme. Entonces me preguntaban: ¿y qué acaso no hay otra forma de descalificación cuando una persona se comporta de manera inconsistente? No es descalificación respecto de la realidad comportarse de modo inconsistente. Y lo pensé y lo busqué tanto en mis libros como en los libros de los principales autores que me han guiado, que son prácticamente tres: el argentino Kertész, el canadiense el doctor Eric Berne y el norteamericano Thomas Harris. Los tres muy realistas, muy sólidos, y sí, en efecto, reconocen que la inconsistencia puede vivirse por parte de quien la recibe, no importa su edad, como una forma de descalificación. Entonces, antes de empezar con el análisis de la descalificación, añadimos una forma más a las que ya vimos en la sesión pasada sobre lo que es la descalificación. Y esta nueva forma de descalificar se va a llamar comportamiento inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo así, dicho a la mexicana, como dar una de cal por dos de arena, pero de manera intermitente y de manera impredecible. El ejemplo más contundente que estos autores dan es, por ejemplo, cuando una persona, lo dice Eric Berne en su libro, Thomas Harris, perdón, en su libro ¿Qué dice usted después de decir hola? Pone como ejemplo que si una persona, cuando la saludamos, hoy nos saludó, nos contestó con un gran abrazo. Al rato que lo vuelvo a saludar o a despedirme de él, me contesta con un gruñido. Al día siguiente que lo vuelvo a saludar, me contesta de manera que no me contesta. O sea, ni me ve ni me oye. Y a la cuarta ocasión me vuelve a recibir con una gran sonrisa, aunque no con un abrazo. Y a la sexta, quién sabe qué, y a la séptima, no se sabe qué. El hecho es que nunca tiene un comportamiento consistente, predecible. Lo que más consolida una relación conyugal, dicen los tres autores que consulté en la semana, y además pues también me consulté a mí mismo en mis dos libros y sí me apareció este concepto, lo que más destruye a un ser humano sin importar su edad es la inconsistencia. Así que la añadimos a las formas de descalificación.
Y un ejemplo que pone el doctor Thomas Harris es este. Es la persona, él cuenta de un caso que él atendió, de una persona que lo consultaba, pero además al día siguiente o una semana después consultaba a un chamán. Y unos 2 o 3 días después consultaba con un psicoanalista. Y un poquito después, pues iba con el sacerdote de su parroquia católica. Pero esa misma tarde visitaba al pastor protestante. Y total tenía un baturrillo allí hecho por 5 ideologías irreconciliables entre sí. Por 5 metodologías de aquí, de allá, de acullá y de más allá y de más acá. Y cuando el doctor Thomas Harris le reclamaba, oiga, señor X, pues es que lo que más le conviene a usted para su curación, déjeme si quiere. Yo no le exijo que me siga viendo solo a mí. Pero si usted quiere una verdadera, digamos, conversión, un verdadero camino hacia la salud integral, ecológica, biológica, psicológica, social y espiritual, si usted realmente quiere la cura que anda buscando, utilice un solo método. Elija cuál y siga fielmente sus enseñanzas. Pero si usted toma de aquí, de allá y de más allá, lo único que va a suceder con usted es un desconcierto total, muy grave, que puede exterminar cualquier posibilidad de cambio. Esto lo narra pues este gran personaje, esta persona que fue famosísima allá por la época de los 60 del siglo pasado, pero que marcó una gran escuela acerca de este tema. Evitemos la inconsistencia. Y si lo aplicamos a lo que ustedes están aprendiendo conmigo, bueno, pues apréndanlo conmigo, pero si quieren estar conmigo y persistir conmigo, no se vayan a otro lado. ¿Por qué? Porque no es saludable. ¿Y por qué no es saludable? Porque no es consistente. El ejemplo que les puedo dar es el de una plancha de concreto sobre la cual van a pasar camiones Torton de varias toneladas, y esa plancha de concreto tiene partes suaves, partes que fraguaron a medias, partes que fraguaron como piedra. ¿Y qué es lo predecible? Que después del paso de un X número de camiones, pues aquello esté hecho un baturrillo, haya un bache profundo o varios baches en donde los incautos automovilistas o conductores que no conocen esa parte de la carretera o de la calle o avenida de la ciudad, pues hasta se pueden estrellar. En la red corren muchos videos de camiones, de automóviles que sufren accidentes gravísimos justamente porque no conocen qué sigue en el pavimento donde van rodando. Esto es particularmente aplicable a los niños y sobre todo a los niños de más pequeña edad. Con esto quiero decir, por ejemplo, hay niños que son muy berrinchudos, muy gritones, muy exigentes, muy demandantes, y el mejor remedio es que aprendan que de esa manera no van a ganar absolutamente nada, pero nunca. De tal forma que la consistencia consiste en que la madre y el padre, y lo digo despacito para que lo capten y lo graben en su parte más profunda del cerebro, para que el padre y la madre entiendan que el camino, por difícil que sea, consiste en que el niño aprenda al final del camino que mediante el berrinche, mediante el grito, mediante la mordida, mediante a veces se traban, ¿sí? Se desmorecen de llanto, de coraje, no van a obtener más que una respuesta vacía. No van a obtener lo que están deseando, no van a obtener lo que están buscando.
atención, manipulación, atracción, apegamiento a la madre o al padre, o a ambos, ¿sí? Como esos niños, por ejemplo, que tienen la pésima costumbre de dormir con los padres, y para que cuando llega el momento, incluso de la preadolescencia, mandarlos a su cuarto, resulta todo un drama. ¿Por qué? Porque aprendieron a ser codependientes y va a tardar un largo tiempo, probablemente 2 y hasta 3 años, antes de lograr su independencia respecto del delicioso dormir entre los padres. Que además me parece absurdo porque pues acaba con la vida conyugal, ¿no? Sobre todo de parejas jóvenes. Pero ¿qué tal si los padres le dan chance un día? Ay, papá, solo por hoy, es que tengo mucho miedo. Ándale, déjame dormir con ustedes. Y los padres que no conocen del concepto de ser consistentes para poder educar, dicen, bueno, ándale pues, pero que sea la última vez. ¿Y cuántas veces le han dicho que es la última vez? Cientos de veces. Pongo el ejemplo del dormir con los padres, pero esto puede aplicar al chupón, a ir al baño solito para hacer del uno o del dos o de ambos, a la comida, a los berrinches, a los gritos, a las exigencias. Cualquier comportamiento del niño, esta es una regla universal, o es consistente o fracasa. No hay para dónde hacerse. No hay de que, ay, bueno, pues a ver, a lo que dice el doctor Bosco, añadamos de lo que dice el doctor Freud. O añadamos de lo que dice el chamán fulano. No, a ver, espérame. Ya introdujiste el desorden. Ya introdujiste la inconsistencia. Y esto introduce en el niño el desánimo, introduce el desconcierto, introduce una conducta errática, porque finalmente, cuando los padres actúan de esta manera no consistente, el niño se vuelve flan de un lado, flan más durito de otro, y concreto duro en otro, y flan con caramelo más allá. Y a la hora que pasan los problemas de la vida, se rompe o se quiebra, porque nunca los padres le enseñaron a ser consistente. Por esa razón, si ustedes observan todas mis sesiones desde que están conmigo, y ahora que estoy terminando mi página web, ya estoy por dar los últimos toques, van a ver videos míos de hace décadas. Y siempre he dicho lo mismo. Reacción nula ante el berrinche. Invariablemente. No pruebes otra cosa más que eso. Ahora, si no tienes el corazón de piedra que se necesita para no reaccionar ante el berrinche y mantener el aplomo, la calma y la frialdad hasta que el niño recupere la cordura, si tú tienes corazón de pollo, bueno, pues no le entres a lo que no puedes hacer. O bien, aprende a hacerlo. Pero una vez que empiezas a hacerlo, o lo haces siempre, o tu hijo va a aprender que hay resquicios por donde se puede meter y salirse con la suya con un berrinche más poderoso que el anterior. Esto es muy importante porque si no lo comprendemos, si no lo aplicamos, y ojo, esto no va nada más para los niños o para los bebés, ¿sí? O para los adolescentes o jóvenes o adultos o para los viejitos como yo de 80, ¿sí? Aunque bueno, mi esposa se enoja cada vez que le digo que ya estoy viejo porque tengo 80. Me dice que no, que todavía estoy muy joven. Bueno, ojalá sea cierto, ¿no? Si a los 80 alguien puede decir que es joven, bueno, pues imagínense que hay muchas personas que a los 60 ya se dieron por derrotados. Bien, no importa la edad.
que tenga la persona con la cual te comportas, con la cual vives, a la cual amas, a la cual educas. Es más, ahorita se me ocurre que el título de mi libro, que se llama Si solo la persona que se siente amada puede ser educada, yo diría, solo si eres consistente puedes educar a tus hijos. Es una regla universal que obviamente no está en la cultura nacional. No está en la cultura mexicana. Está en culturas europeas, sobre todo, por ejemplo, los teutones, los alemanes, son tremendamente consistentes. ¿Sí? Los ingleses, no se diga. Donde empieza el desastre de la inconsistencia es en algunas regiones de España, como los andaluces, los cordobeses, que son más bien románticos y buscadores de emociones fuertes, muy indisciplinados. Pero hay otras regiones, como Castilla, León, Aragón, las que tienen la herencia de los reyes católicos, en donde los padres son maravillosamente consistentes y logran mantener a España en medio del desplome que esa nación está sufriendo, con un presidente que es psicópata y que sufre la tríada obscura. Es psicópata, es narcisista y es cero empatía. Y es un destructor de España, como lo es acá el príncipe emperador del Palacio Nacional y de la calle de México, ¿no? Y de todos los chairos de este país, porque entre nosotros no creo que tenga ninguna influencia. Bien, entonces quise comenzar la sesión con este tema tan importante de aprender a ser consistentes, aprender a ser predecibles. ¿Qué quiere decir predecible? Que el niño sepa lo que va a hacer papá, que el niño sepa lo que va a hacer mamá. Y la consistencia ideal no es de uno. La consistencia ideal es de dos, papá y mamá. Para que si el niño va a manipular a la madre, sepa que la madre no es un flan, que con la madre se va a estrellar en sus manipulaciones, gritos, chillidos, pataletas y demás. Y que si va con el padre, igual. Y que el padre no le va a decir, ay, ve con tu mamá a ver qué pregunta ella. O la madre no le va a decir, a ver, ve con tu papá a ver qué opina él. No, la madre le va a decir no cuando procede a decirle no. Y la misma respuesta el niño la va a tener del padre y de la madre, porque todo reino dividido perecerá. Así que la unidad en la consistencia sería la síntesis verbal que quiero hacer de este primer tramo de la sesión de hoy, en la que ya he dedicado 19 minutos y que espero que sean de muchísima utilidad para sus relaciones en todos los niveles, con su pareja, con sus papás, con sus hermanos, con sus hijos, con su cónyuge, con Dios. ¿Sí? Por ejemplo, me decía hace rato una persona, es que mi marido reza el rosario si le nace, y si no le nace, pues no lo reza. No sé cómo hacerle para educar a mis hijos en que nos vean siempre rezar el rosario e invitarlos. Y ellos me dicen, no, pues ya ves, mi papá lo reza de vez en cuando, pues yo también, de vez en cuando. Y ese de vez en cuando ya se volvió nunca. Y la madre solita no haya cómo hacerle para convencerlos. Y le dije, si tú rezas el rosario consistentemente, te van a ver, se van a dar cuenta, te van a escuchar. Y entonces, aunque no les digas nada, aunque no les digas ven, la roca de tu necedad, la roca de tu perseverancia, de tu tenacidad, puede ser que acabe por perforar su duro corazón y atraerlos hacia el rezo
cerca de ti. Porque la familia que reza unida, que ora unida, permanece unida. Por esa razón, tú hazlo, aunque nadie más lo haga. Pero hazlo de modo consistente. Porque si no eres consistente, tu proyecto de vida perecerá. Bien, eso en cuanto a la última forma de descalificación que me fue sugerido por varios de ustedes, y espero que con esta intervención mía quede muy claro, y de todas maneras lo que haya que preguntar, pues al rato tendremos todos la oportunidad de hacerlo. Y entonces ahora, en el resto de la sesión, que todavía nos queda un ratito, pues pasaré a lo que es lo que tenía pensado, y que es propiamente las consecuencias de la descalificación, vista esta en términos generales. No me voy a referir de modo separado a las consecuencias de algún tipo de descalificación, no, sino a esta en general. No importa qué tipo de descalificación utilices, es muy probable que en un grado sencillo de superar, en un grado un poco más complejo de resolver, o incluso con consecuencias irreversibles que ya no podrás modificar, veamos entonces qué sucede con una persona descalificada. O concedámoslo, que se siente descalificada. Porque algunas veces, aunque tú no quieras descalificar, resulta que tu conducta, tus palabras, tus gestos, tus actitudes son tomadas como una descalificación, y a lo mejor no te das cuenta. Así que para mejor darnos cuenta, veamos. Consecuencias de la descalificación. Doctor, ¿te puedo detener un segundo? Sí, Maru. Ahí, en el caso que acabas de decir, que la otra persona se siente descalificado por mis acciones, sin yo darme cuenta, digamos que de quién es la culpa. O sea, ¿cómo se arregla o cómo, qué se hace ahí? Bueno, dame chance de continuar, y me recuerdas contestarte en el tramo adecuado para no interrumpir, ¿sale? Sí, Lo tendré muy presente, es una pregunta muy importante. Gracias, Maru. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que se altera? Claro, dependiendo de la edad de la persona descalificada. Mientras más pequeña es la persona, la alteración es mayor. Lo primero que se altera, o lo primero que incluso se puede perder, es la percepción de la realidad objetiva. Se pierde la correcta interpretación de dicha realidad, y por lógica se pierde el uso adecuado de la inteligencia, y también se pierde la capacidad de decisión racional. ¿Por qué? A ver, veamos despacito lo que acabo de explicar. Se pierde la percepción de la realidad objetiva, la correcta interpretación de dicha realidad. Pondré un ejemplo para que esto se entienda mejor. Vamos a imaginar una niña de 3 años a la que invariablemente se le dice: tú no eres tan bonita como tu hermana. Tú eres la oveja negra de la familia. Tú eres el tonto del pueblo. Contigo ni a misa porque te volteas para el coro. O como decían mis abuelos, ¿no? Naciste pa' maceta y del corredor no pasas. Era un dicho de la época de cuando yo era niño, y cómo lo repartían los adultos a diestra y siniestra. Por fortuna tuve una mamá que me dijo muy sabiamente: tú no les creas, nunca les creas. ¿Sí? Y por eso crecí en cierta forma blindado. Pero escuché mucho eso. Y yo vi, por ejemplo, que una de mis tías
que era muy bonita, se consideraba a sí misma muy fea. Y otra, no tan bonita ni tan guapa, que era muy inteligente, se consideraba muy tonta. ¿Por qué? Porque siempre les habían dicho una y otra vez la misma cantaleta. Sus tíos, sus papás, sus abuelos, que no los conocí yo, a los abuelos de mis abuelos, pero sus abuelos también, de una época todavía más remota, tenían la descalificación como una supuesta y muy conveniente, entre comillas, forma de educar. Cuando yo le pregunté a mi abuelo, oye, abuelo José María, así se llamaba él, ¿por qué no le dices algo bonito siempre? No, pues porque no se lo merece. Pues a lo mejor no se lo merece, pero lo necesita. Entonces, cuando una persona siempre está escuchando lo mismo, la misma repetición crítica descalificadora, acaba por creérsela. Cosa que también ocurre a la inversa. Circulan por ahí algunas películas muy famosas como Mujer Bonita, como Mi Bella Dama, y algunas otras que ahorita no recuerdo, que tienen la tesis de que una mujer bonita se fabrica a base de decírselo, a base de repetírselo. En vez de decirle que está fea o que es tonta o que no sirve para nada, cuando a una persona le repetimos un eslogan de autoestima, de recalificación, no de descalificación, de calificación, de aplauso, de reconocimiento, que es el tema que nos ocupa, porque recuerden que la descalificación es lo más opuesto al reconocimiento. Cuando la reconocemos invariablemente, el resultado será que no solamente acabará por creérselo, sino que incluso acabará por serlo. ¿Sí? Podría poner multitud de ejemplos en mi vida personal y en mi vida familiar de la tremenda realidad que esto implica. Las palabras matan, las palabras destruyen, las palabras hieren, pero también las palabras fortifican, las palabras construyen, las palabras edifican y las palabras dan la vida. Y de hecho, si lo vemos en la perspectiva teológica, ¿quién es Dios? ¿Cómo creó la creación? Y dijo Dios, hágase. Y la luz se hizo. La Biblia no dice, Dios pensó y el universo se creó. No, la Biblia se refiere a la palabra de Dios. Mediante la palabra Él creó el universo. ¿Sí? Mediante la palabra Él dio vida a su Hijo, a Jesucristo. Vida humana me refiero. En el vientre de Nuestra Señora Inmaculada Concepción, que estamos tan cerca de celebrar. Entonces, la palabra es la más eficaz arma para descalificar o el más eficaz medio para dar la vida, la inteligencia, la belleza y todo lo bueno que otra persona pueda tener. Entonces, el primer resultado es justamente la pérdida que sufre esa persona para verse tal como es, o para ver la realidad tal como la realidad es. ¿Cuántas personas han pasado por mi consulta? Incluso cuando yo estaba en la escuela, en la Ibero, y tenía compañeras a las que yo conocía bien, que eran mis amigas, a las que yo llegué a apreciar mucho. Ya todas murieron, pero bueno, hace poquito. Pero en aquella época me decían, ay, Juan Bosco, es que yo no puedo hacerle como tú le haces. ¿Cómo que no puedes?
Y siempre les repetía, es que si crees que no puedes, pues no puedes. ¿Por qué no cambias el chip y empiezas a creer que puedes? Cuando menos haz el intento. Y a lo largo de los años de la carrera, la mayoría de ellas acabaron creyendo que podían ejercer. Porque eso era lo que decían. Yo voy a terminar, tendré mi diploma, no creo poder hacer una tesis, pero me doy por bien servida con que no repruebe. Pues ¿a qué poquito aspiras? ¿De dónde venía esa posibilidad, esa incapacidad para percibir su propia potencialidad? Pues venía del tipo de familias descalificadoras que tenían, que les había impedido, pues como lo dije en esta primera descripción de la primera consecuencia, sufrían la pérdida de la percepción de la realidad objetiva. Una persona descalificada, sistemáticamente, tiene un drama griego insuperable. No se conoce a sí misma. No conoce sus potencialidades. No conoce de lo que es capaz. No cree en ella misma. Y aunque esté llena de cualidades, llena de potencialidades, llena de talentos, pasará su vida deprimida, entristecida, buena para nada, conformándose con el peor es nada, tan común en nuestra cultura, ¿no? En todos los niveles, en el nivel cultural, en el nivel político, en el nivel social y no se diga en el deportivo, ¿no? Bien, esa es la primera consecuencia. ¿Cuál podría ser la segunda? La segunda consecuencia es que el sentido del propio yo, al resultar de la diferenciación del propio ser con respecto al resto de los demás seres, personas, animales, plantas, cosas, una descalificación sistemática puede llevarlo a la pérdida de su identidad, a no saber quién es, ya no a la pérdida de la confianza en sus potencialidades. Aquí estamos hablando de algo más profundo, de algo más delicado, que incluso puede dar origen a enfermedades mentales gravísimas, como la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Sí? Hay un caso clínico al que los estudiantes del primer año de la carrera de psicología en el año de 1961, ¿sí? Ya llovió, nos contaba una extraordinaria maestra, la maestra Josefina Flores. Era este caso, que lo voy a contar aquí porque no ha perdido vigencia y porque más que nunca en las familias mexicanas y en general en las familias latinoamericanas, este es un riesgo muy alto. El riesgo de la pérdida de la identidad propia. Pues resulta que esta historia se refiere a una niña que tenía un papá que sufría la tríada oscura, es decir, psicópata, sin empatía y narcisista. Y la esposa estaba sometida a este Barbaján. Era una familia suiza y la doctora que narra el caso, la doctora Madame Sechihaye, ya murió, una persona de nacionalidad suiza. Y narra el caso en un libro bellísimo, no sé si esté agotado o no, que se llama El diario de una esquizofrénica. Así, tal cual así se llama el libro, por Madame Sechihaye, así se escribe, con Y, Sechihaye. Y narra esta doctora suiza que una niñita de 5 años, una pequeñuela de 5 años, muy linda, muy inteligente, con ese papá Barbaján, se había identificado, había hecho como su, ¿qué les dijera? Su fetiche existencial, su refugio emocional, un conejito. Un conejito no de peluche, un conejito real, de carne y hueso, al que ella amaba y con él dormía,
lo limpiaba, hasta le había hecho unos pañalitos y limpiaba la popó y el pipí de la cama, le daba de comer, jugaba con él, se correteaban mutuamente y el conejito llegó a encariñarse enormemente con la niña y la niña llegó a sentirse, ojo, en el proceso que hace la psicoanalista, la niña llegó a sentirse parte integral del conejito. Como que ella era el conejito. Su vida era el conejito. Claro, ante la ausencia de las caricias de los padres, madre sumisa y papá psicópata, pues el conejito era todo lo que la niña tenía. Aparte pues, del alimento que seguramente la madre daba, tal vez de no muy buen humor, pero al menos la niña comía, ¿no? Y bueno, pues un día, un desdichado día, nos narra la Madame Sechehai, un día llegó el papá furioso por algo que le había pasado en su trabajo y vio a la niña abrazando su conejito. Lo arrancó, el conejito, se lo arrancó de los brazos a la niña, de las orejas, lo mantuvo así en el aire, sacó su cuchillo de caza que traía en el cinto y abrió al conejito vivo por el vientre y obviamente pues todas las tripitas cayeron al suelo y el conejito murió. La niña trataba de meterle las tripas a la pancita, pero el conejito expiró unos minutos después y el papá muerto de la risa. Algo así como, tómala para que aprendas. No sé cuál fue la expresión exacta, pero y menos en suizo o en cultura suiza, pero debe haberle dicho algo muy parecido. El hecho es que a partir de ahí la niña empezó a desarrollar un mutismo notable. O sea, como que se metió dentro de sí y fue perdiendo contacto con el mundo real. Y al llegar a los 14 años, literalmente la niña estaba loca. Digámoslo en lenguaje popular, loca. Y la madre, que se había divorciado del padre a raíz del incidente del conejito, ¿sí? Menos mal que se separó de esta bestia peluda, la mamá, viendo que su hija estaba trastornada en la escuela, en la iglesia, en la vida diaria, en su vestimenta, en su apariencia, en su lenguaje. O sea, la pobre niña no tenía una área sana. La madre le describe a Madame Sechehai en la primera consulta, pues que su hija era una loca y cuando la Madame le pregunta en detalle cómo era la locura de la niña, pues describe un cuadro verdaderamente shakespeariano, ¿no? Kafkiano, brutal. Y la madre, entonces la doctora le pide a la madre que la lleve para hacer un diagnóstico. El diagnóstico es arduo, es difícil por la poca cooperación de la niña, pero finalmente la doctora tiene la certeza de que ella sufre, la niña sufre, a la que vamos a llamar René, así fue como la llamó la psicoanalista. La niña sufre a los 14 años una esquizofrenia paranoide que corre el riesgo de volverse una esquizofrenia catatónica, es decir, paralizante. En la esquizofrenia catatónica, el paciente no se puede ni mover. Literalmente queda paralizado, con grave riesgo para su vida. Pues bien, empieza la madame el tratamiento y logra avances considerables en los siguientes 4 años. En 4 años, la niña empezó a aprender a cuidar su vestimenta, a cuidar su aspecto, a comer mejor. A los 14 años pesaba 35 kilos, con una estatura de 1,50, o sea, estaba hecha un palillo y detestaba la comida, no quería comer, como uno de los trastornos principales que sufría, y fue encariñándose mucho con Madame Sechehai. Pero un día,
Y aquí viene lo más interesante de mi narración. Un día, la niña René fue corroída por una duda. ¿Realmente Madame Sechehai me ama? ¿Realmente me quiere? Y le entró la duda de si el amor de la psicoanalista, que ya era auténtico, ella no había manejado el caso como un caso más, digámoslo así, con frialdad profesional, sino que había realmente metidose en el corazón, en la inteligencia, en los sentimientos, en la emotividad de René, y podía considerarse una segunda madre, incluso una madre mucho más saludable que la madre biológica. Y entonces René le entra la duda y hace una elaboración mental que demuestra que todavía no estaba muy cuerda. Y el razonamiento mental que ella hace es el siguiente. Si mi mamá Sechehai me ama, va a saber que me quiero morir. Y va a venir y me salvará la vida. ¿Y qué hizo René? Pues no avisó a Madame que no iba a la consulta. No le avisó. Se encerró en la cocina de su casa. Mamá estaba trabajando. Puso colchas o toallas en los resquicios de las puertas para que el gas no se escapara. Cerró bien las ventanas. Se tiró en el suelo de la cocina y desarrolló su pensamiento mágico. Si Madame Sechehai me ama, va a venir y me salvará la vida. Y cuando Madame Sechehai vio su reloj, 10 minutos tarde, que René no llegaba, tuvo un mal presentimiento. Y cuando pasaron 15 minutos, el mal presentimiento arreció. Y pensó Madame Sechehai, esto no es normal. Y le empezó a latir el corazón. Ella lo narra en su libro, El diario de una esquizofrénica. Le dio taquicardia y pensó, ¿y qué tal si esta niña se quiere morir? Se metió a su coche, metió el acelerador a fondo, llegó a la casa de René, tocó, cuando vio que nadie le abría, se brincó por una ventana que logró abrir por providencia divina, se metió a la casa, llegó a la cocina, abrió la puerta y rescató a René del gas. Tuvo tiempo de cerrar la perilla antes de que hubiera una chispa que las matara a ambas en un incendio brutal. Bueno, así de poderosa es la liga que se establece cuando una persona se siente amada o necesita ser amada. Y claro, uno de los comportamientos más virtuosos de esta gran psicoanalista de la escuela austriaca de psicología, que no era freudiana, era realista, o empezaba el realismo en Europa, se basa desde luego en valores universales. Esta señora no era católica, era protestante, pero digámoslo, era una buena cristiana. Y ella escribe lo importante que es que cuando alguien necesita la prueba del amor, se la demos. Porque si no se la damos, puede suicidarse. De hecho, ¿qué hubiera sucedido si Madame Sechehai no llega y cierra las llaves del gas? Pues se muere. René se hubiera muerto. No de un incendio, porque no había manera de que hubiera una chispa, o quién sabe, pero se hubiera muerto evidentemente por la intoxicación del gas. El gas que se usa para cocinar, pues es un gas tóxico y mata. ¿Qué salvó a René? ¿Qué la hizo mantenerse con vida? El vínculo formado con Madame Sechehai, que tiene la característica de la consistencia, ¿sí?, de la incondicionalidad.
del constante reconocimiento que la terapeuta le daba a Renecita, del afecto tan genuino y tan profundo que ambas llegaron a tener la una por la otra. Y esa idea loca que de pronto tiene René, pues es polvo de aquel lodo, como se dice en el dicho castellano, polvos de aquellos lodos. Y esto la confirmó en su autoestima de tal manera que a partir de ese día puede decirse, ella tenía ya 19 años, puede decirse que la dio de alta. Se curó. Desaparecieron los rasgos esquizofrénicos, los rasgos paranoides, y curiosamente cuando René cumple 36 años, ya era en su propia tierra, en su propia patria, una famosa terapeuta que contaba su historia y curaba pacientes con la misma problemática que ella había tenido. Una historia verdaderamente hermosa, que narra justamente lo contrario de lo que es la descalificación. Podemos decir que el éxito, en este caso de esta terapeuta, consiste en la extraordinaria consistencia de su relación con René. De tal forma que a cualquier pregunta que ella le hiciera, René a la terapeuta, la respuesta era siempre la misma. O en el mismo, o en la misma tendencia, en la misma dirección, tal vez con matices diferentes, pero nunca de chile, de dulce y de manteca. Como muchos papás desesperados lo intentan. Ay, pues si el doctor Abascal no nos da resultado, pues probemos con el brujo, o probemos con la psicoanalista fulana, o probemos con el cura que tiene buenas ideas psicológicas. No, no, no. Si quieres no me sigas, estás en libertad. Yo nunca tengo a nadie en mis filas por decreto mío, por favor, es un acto libre. Pero si quieres estar conmigo, sé consistente. Haz lo que te pido. ¿De qué manera? Invariablemente, consistentemente, suave pero firme, como lo he dicho infinidad de veces, y lo digo una vez más, por ser yo consistente. Suaviter in modo, fortiter in re. No temas permanecer en silencio ante los gritos de tu hijo o de tu hija adolescente. No temas permanecer sereno. De hecho, a algunas de ustedes les he recomendado, algunas parejas de este grupo, he recomendado lo hago muy pocas veces, pero ahora sí les quiero recomendar una extraordinaria película que vimos hace muy pocos días, mi esposa y yo, que se llama Misión Submarino. ¿Por qué la recomiendo? Porque el héroe, que es muy realista, que no es el clásico héroe de Hollywood, guapo, inteligente, divertido, seductor, no. Es un capitán en un estado de guerra en un submarino, en una guerra real. Y la extraordinaria lección que él nos da de aplomo, de serenidad, de firmeza, de tenacidad, de no mover un músculo de la cara, aunque parezca que su barco va a estallar en 1000 pedazos. Y estoy hablando de un submarino gigantesco, de un submarino nuclear, dotado de armas atómicas. ¿Cómo maneja el conflicto? No les cuento ni la trama ni el final para que me hagan el favor de verla, con un solo propósito: que vean físicamente, que vean visualmente cómo se comporta una persona en situaciones críticas sin perder la consistencia, sin perder la serenidad, sin perder el aplomo. Es formidable, está muy bien hecha. El presupuesto de esta película seguramente fue altísimo. Los actores de primerísimo nivel.
Por si lo conocen, él se llama Gerard Butler. En general hace muy buenas películas, don Monsieur Gerard Butler. Pero repita su nombre, por favor. Digo, el nombre de la película, por favor, doctor. Misión Submarino. Gracias. Misión Submarino. No sé en qué plataforma la puedan ver. Yo la vi en Netflix. Pero luego resulta que también están en Prime Video o en ViX. A veces están en YouTube. Búsquenla y disfrútenla y aprendan la lección de esta sesión. Por favor, seamos consistentes para obtener el éxito, sobre todo en nuestras relaciones interpersonales. Entonces, el segundo efecto al que me referí es la pérdida del sentido de la identidad. ¿Con quién se había identificado René? Con el conejito. ¿Qué pasa cuando el padre brutalmente mata al conejito? Digámoslo así, René muere. Pero como de hecho sigue viva, su única salida es la esquizofrenia. Hasta que encuentra una madre, una terapeuta, que ejerce lo que en psicoterapia profunda se llama modelo de reparentalización. ¿Qué significa reparentalizar? Le volvió a dar papá y mamá a René. Una madre sumisa que finalmente logra divorciarse de un marido barbaján, un padre brutal, hace necesario que Madame Sechejay desarrolle por primera vez en la historia algo que ya es del dominio de los psicoterapeutas, incluyéndome. Es algo que yo hago con cierta frecuencia, sin importar la edad de la persona. Volverle a dar padre, volverle a dar figuras parentales, capaces de actuar como ese poderoso modelo de defensa, que es tener la autoestima, el autoaprecio, la seguridad en sí mismo, el conocimiento de la propia valía, como también el conocimiento de los propios límites, para tener una visión realista de sí mismo que, y aquí está lo terrible, se puede perder fácilmente con la descalificación. Bien, pues evitemos estas dos cosas, la descalificación, sobre la cual me he extendido ya en 3 sesiones, incluyendo esta, y probablemente todavía nos queda algo más que decir, pero lo analizaré con calma para ver si vale la pena hacer una sesión más sobre este tema o pasamos al siguiente. Bien, pues hasta aquí mi exposición de hoy y continuamos con